Segunda Samuel capítulo 23. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebed, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria, y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lei, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30, y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. Este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los 30. El Anán, hijo de Dodo, de Belén, Sama Arodita, Elica Arodita, el Espaltita, Ira hijo de Iques, Tecoita, Abieser Anatotita, Mebunai Usatita,
Salmón, Ahotita, Maharai, Netofatita, Eleb, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaá de los hijos de Benjamín, Benaya, Piratonita, Idai del arroyo de Gaz, Abialbón, Arbatita, Asmabet, Bar Umita, Eliaba, Saalbonita, Jonatán de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, Esria, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, hijo de Natán, de Soba, Bani, Gadita, Selec, Amonita, Naharai, Beerotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira, Itrita, Gareb, Itrita, Urías, Eteo, 37 por todos. Segunda Samuel capítulo 24. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: Añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. Y lo que vea mi señor el rey, mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danján y los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los canoneos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo: ¿Quieres tú que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: En grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauma, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: Yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: Sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró,
y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel.